Hola, mi nombre es Javier Yuc y en este objeto de aprendizaje vamos a ver cómo se realiza la lectura y escritura de ficheros en Panda. El índice que voy a seguir es el siguiente. Primero veremos cómo se crea un data frames a partir de ficheros y luego veremos los dos formatos más importantes, que son el CSV y el Excel. Por lo tanto, los objetivos que se persiguen en este objeto de aprendizaje será explicar cómo crear data frames a partir de la lectura de un fichero, también cómo escribir un data frame en un fichero, y también se explicarán los dos formatos más comunes, que son CSV y Excel. La manera más utilizada para crear data frames es a través de la lectura de un fichero, ya que crearlo a través del código no tiene mucho sentido, porque normalmente en los data frames se almacena mucha información. Los ficheros pueden ser ficheros locales o también pueden ser un enlace a una posición de la red. Y los formatos más comunes son los CSV, que son ficheros de texto estándar, en el que los datos que están divididos en filas y columnas están separados por comas o puntos y comas o tabuladores, generalmente. O también los ficheros XLSX, que son los ficheros de la aplicación de hojas de cálculo Excel. Para leer un fichero CSV se hace de la siguiente manera. Ahí tenemos la orden, el método, que es read CSV. Hay que pasarle el nombre del fichero o la URL donde está almacenado. Luego se indica el separador. Si no se indica nada, se utiliza el separador estándar, que es la coma. Pero en España muchas veces se utiliza el punto y coma. Entonces, si vamos a leer un fichero que está separado por punto y coma, ahí indicaríamos que el separador es punto y coma. Luego, generalmente estos datos tienen una cabecera en la que están los nombres de las columnas. Si esa cabecera no estuviera en la primera línea, entonces hay que indicar cuál es la línea en la que aparece esa cabecera, y eso se hace en header. Luego también podemos tener a la izquierda columnas que no contengan datos. Entonces, si no indicamos nada, pues la primera columna ya será la que tenga datos, y si aquí en index call indicamos un valor, pues los datos se tomarán a partir de esa columna. Por último, el separador decimal. En general, internacionalmente, el símbolo es el punto, pero en España es la coma. Entonces, aquí tenemos que indicar, si trabajamos con el separador como coma, pues se indica en esta posición. Una vez se ha leído el fichero, el CSV, este sería cómo está almacenado, o sea, cómo se puede ver con una aplicación de hoja de cálculo que lee ficheros CSV. Luego aquí lo vemos con el formato de texto separado por comas, y esta sería el resultado de leer el data frame a partir de ese CSV, y este sería el data frame formado ya. Si el fichero contiene caracteres especiales, como por ejemplo acentos, la ñ o otro tipo de caracteres, pues se debe indicar cuál es la codificación. En general, utilizando UTF-8 se leen todos este tipo de caracteres, aunque se podría tener que utilizar alguna otra codificación. Si el fichero no tuviera columnas, no están los nombres de las columnas indicados en la fila correspondiente, entonces lo podemos hacer en el momento de la lectura, indicando aquí en el campo names, y le pasamos una lista con el nombre de todas las columnas. Bueno, si ya tenemos un data frame formado y lo queremos escribir en un fichero CSV, pues la orden es toCSV. Indicamos el nombre, el separador, si es diferente, o sea, si queremos que sea punto y coma en vez de coma, por ejemplo, y luego si queremos que se almacenen los nombres de las columnas
y los nombres de los índices. Para leer un fichero en Excel se hace de la siguiente manera. La orden es read Excel, el nombre, lo mismo, puede ser un fichero local o también puede ser una URL donde esté almacenado ese archivo. Luego podemos leer, si tiene varias hojas, tendremos que indicar qué hoja vamos a leer. Si al inicio, o sea, las primeras filas contienen información que no sea el data frame, nos las podemos saltar, indicando aquí el número de la primera fila que tenemos que leer. Luego, si lo mismo con las columnas, si hay columnas a la izquierda que no tienen información de data frame, pues también nos las podemos saltar con este parámetro. Y luego, ¿qué hacemos con los valores no válidos y el separador del decimal? La mejor manera de escribir un data frame en un fichero Excel es utilizar el método ExcelWriter, ¿vale? Sobre todo si tenemos varias hojas, ¿vale? Para ello hay que cargar, tenemos que cargar la librería XLSX-Writer y indicar en el ExcelWriter cuál es el motor de lectura para ficheros Excel. Luego, lo que hay que hacer es para cada hoja indicar la variable donde hemos creado el writer, el nombre de la hoja y si queremos almacenar índice o no. Vamos almacenando todas las hojas que tengamos, en este caso 2, y por último habrá que hacer writer save para que se guarde el fichero y todas sus hojas. En resumen, en este objeto de aprendizaje se ha explicado cómo crear data frames a partir de la lectura de archivos, tanto CSV como Excel. Es la forma más común de trabajar con data frames porque generalmente se tienen muchísimos datos. Luego también se ha explicado cuáles son los parámetros principales de las funciones de lectura y escritura de estos ficheros y también se ha explicado cómo escribir varias hojas en un fichero Excel. Por último, indicar que en la dirección que aquí se indica se puede encontrar más información, documentación y ejemplos sobre Panda.